todos, bienvenidos, muchas gracias por venir a la segunda sesión de la jornada de patrimonio y simplemente pues esperamos que sea una mañana amena para aprender un poquito sobre cosas de Santomera, que en este caso nosotros dentro de la asociación, muchos de los miembros hemos intentado en este caso rescatar información y tratar de dar luz un poco a lo que de manera habitual normalmente vemos en nuestro pueblo. Santomera y la arquitectura. En este caso empezamos con Cristina. Cristina González, arquitectura prehistórica. Abrimos las sesiones y esperemos que os guste, os sea interesante y que aprendamos mucho de Cristina. Buenos días, vamos a hablar de la arquitectura prehistórica. Lo primero que vamos a hacer es plantearnos, ¿existe arquitectura prehistórica? No. Vale, nos vamos ya y que empiece el siguiente. No, pues esta cuestión la vamos a responder a lo largo de las charlas. En primer lugar vamos a enmarcarnos cronológicamente. La prehistoria, he tomado estos términos de la antropología moderna de finales del siglo XIX. Se puede vivir la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra con ausencia de herramientas de metal. Y la edad de los metales aparece ya la metalurgia y lo que supondrá la elaboración de herramientas que facilitarán las labores constructivas. Esto es lo que atañe a nuestro tema, la arquitectura. La edad de los metales está dividida atendiendo al manejo de los avances en el control de los metales. Aquí en estos mapas que me ha prestado mi compañero Miguel, vamos a establecer el marco geográfico. El marco geográfico es nuestro municipio. Como vemos, estos son el fruto de las numerosas prospecciones que hemos realizado y hemos localizado numerosos yacimientos que se colocan sobre todo en las elevaciones montañosas que rodean nuestro municipio. Por un lado, al norte, la Sierra de Orihuela, todos esos puntitos que se ven, tienen restos arqueológicos. Y en el sur, el Cabezo Bermejo y el poblado Balumba. Todo, hay que decir que la mayoría solo están prospectados, no están excavados. Por tanto, los datos que vamos a aportar en esta charla proceden de las características generales que se aplican aquí a la región de Murcia. En el Paleolítico tenemos un modo de vida basado en la depredación, la caza, la recolección o en la simple búsqueda de carroña. No se conoce ni la agricultura ni la ganadería, ni el almacenamiento sistemático de alimentos. Este modo de vida apenas permitía dejar huellas físicas, salvo algunos fondos de cabaña con agujeros de poste y restos de hogares. Algunos autores hablan de arquitectura natural. Se refieren a las estructuras geológicas donde el hombre, en las grutas donde el hombre graba sus mitos y sus pinturas. Según estos autores, la búsqueda de esa topografía adecuada a esa organización iconográfica requiere una arquitectura mental que nada tiene que envidiarle a la necesaria para ubicar, para hacer un retablo barroco o una vidriera gótica. Aquí, ahí lo dejo, ¿ya? Cada uno que opine lo que quiera. Pasamos a la siguiente etapa de la edad de piedra, el neolítico. El hombre, lo que han llamado revolución neolítica, porque el hombre pasa de una economía de pura subsistencia a una economía de producción, con la puesta en marcha de la agricultura y la ganadería. También aparece la cerámica, se diversifica el utillaje, pero esto lo que nos afecta es que esta sedentarización provoca la aparición del poblado. Se siguen utilizando las cuevas y abrigos como de hábitat, pero ya aparecen cada vez más poblados en llano o en altura. Los poblados en llano estarán
En el interior habrá cabañas de forma circular o ovalada, perimetrados por agujeros de poste, y en el interior un hogar y un silo de almacenamiento. Ya estamos, hay agricultura, entonces hay que almacenar los productos. Los poblados en cerro ya tienen incluso cimentaciones construidos, alzados de barro o madera, e incluso fortificaciones, como en el Cabezo del Plomo de Mazarrón. Aquí en nuestro municipio tenemos el abrigo de la capilla. Este abrigo lo descubrimos en una prospección, gracias a Blas, que nos lo indicó, y en él recogimos numerosos materiales, sobre todo material lítico, y decidimos hacer unos sondeos. Estos sondeos nos dieron como resultado una cronología que va, la fase principal, desde el Paleolítico Medio, que es época neandertal, al Paleolítico Superior, pasando luego para otra época, desde el Neolítico hasta época ibero-romana y época moderna. Es decir, este arcabazo se ha aprovechado en toda la prehistoria y parte de la historia. ¿Por qué es esto? Porque está situado en un enclave excepcional. Tiene una orientación sur estupenda. Nosotros hemos hecho los sondeos en Navidad y de manga corta toda la mañana, desde primera hora. Una posición elevada sobre la cuenca, para dominar la cuenca que va desde Fortuna al Valle del Segura. Cerca tenemos los afloramientos de siles de rambla salada y, por supuesto, recursos naturales por todos lados. ¿Qué pasa? Este abrigo lo denominamos abrigo de la capilla porque, como podéis ver aquí, la hornacina parece una capilla, arquitectura de la naturaleza, también lo podemos llamar. Se me olvidó decir que no hay ningún resto de estructura doméstica ni defensiva. No se puede hablar, por tanto, de arquitectura. ¿Dónde está localizado? Perdón, se me olvidó decirlo, en el paraje de los Ásperos. Llegamos a la edad de los metales. La edad de los metales, en los diferentes periodos que componen la edad de los metales, hay características comunes que se pueden aplicar a estos marcos generales. La obra defensiva, el ámbito privado y el mundo funerario. El mundo funerario no lo voy a hablar porque si no, no terminamos aquí nunca, y además va a hablar Miguel. Así que hablamos de la obra defensiva. Desde el desde el Calcolítico al Bronce final, muchos poblados se vieron obligados a construir sistemas defensivos para asegurar sus bienes más preciados e incluso sus propias vidas. Para ello, los poblados más complejos se sitúan en enclaves geoestratégicos, que son los cerros. En estos cerros construyen fortificaciones como murallas, con piedras de canteras cercanas de tamaño medio, gareadas y unidas con barro o colocadas en seco. Las piedras de mayor tamaño y más regulares serán las que conformen el frente exterior de la muralla, y las otras son el relleno. En el ámbito privado, en un principio las cabañas son más efímeras y menos estables. Conforme se produce la sedentarización, ya se aparecen las estructuras circulares u ovales, dejando las plantas angulares para más tarde, ya que el realizar las esquinas de los ángulos de las esquinas requiere mayor complejidad. Las paredes, en todas estas, tanto en las defensivas como en el ámbito privado, están confeccionadas con hiladas de piedra, como hemos dicho, zócalos de piedra unidos con barro o en seco, y los alzados de tapial. Las techumbres, pues como durante toda la prehistoria, van a ser igual. Se realizaban con troncos sobre los que se colocaba un entramado de cañas o ramas, unido todo con sogas de esparto, y encima se ponía una capa de barro. Todos estos espacios, además de uso doméstico, tienen unos interiores con los mismos elementos, como son un hogar, que es la fuente de calor y sirve para la transformación de alimentos, alrededor del cual se sitúan los molinos de mano,
Y como ya estamos en época que se conoce la agricultura, se excava un silo para almacenamiento de este grano. Y también suelen haber unos bancos construidos de obra adosados a los muros, tanto exteriores como interiores. En el Calcolítico es el periodo inmediatamente posterior al Neolítico. ¿Por qué se diferencian las etapas? Pues aquí ya aparece el cobre. En principio cobre batido, y se produce un desarrollo económico y aumento demográfico que hace que surjan en los grupos humanos una mentalidad más clara de lo que quieren para que sea un poblado. Y entonces la cueva pasa a ser lugar de enterramiento y ya van surgiendo los primeros poblados protourbanos. Aquí vemos, he puesto unas reproducciones siempre de lo que se cree que podrían ser. ¿Qué tenemos aquí de la época calcolítica? El Cabezo Malnombre, como la mayoría sois de Santomera, lo conocéis. Está ubicado en la Sierra de Orihuela, en la solana de la Sierra de Orihuela, y no está excavado, pero hicimos una prospección sistemática en el que el agua se ha documentado abundante material cerámico y lítico, que nos aporta una cronología que va desde finales del tercer milenio, pasando por el bronce, hasta época tardorromana y época medieval andalusí. Sobresalen 3 cambios técnicos y culturales, como es la introducción de la incineración, pero también se vuelve otra vez a las inhumaciones colectivas en cueva. Conviven las dos opciones. Surge la cerámica a torno, fruto de estos contactos con los fenicios, y luego, hacia el siglo VIII, los metales se imponen como materia para elaborar las herramientas, en detrimento del sílex. De esta época he puesto el Cabezo Malnombre. ¿Por qué? También porque cerca del Cabezo Malnombre, en la prospección, descubrimos un enterramiento colectivo que pensamos en un principio que podía ser del Calcolítico, porque también enterraban en cuevas. Pero nuestra sorpresa fue cuando se hizo una prueba de radiocarbono, de carbono 14, y dio una cronología del bronce final. Entonces esto, junto con los materiales que también descubrimos en la prospección en el Cabezo Malnombre, que también había materiales del bronce final, pues se puede decir que el enterramiento ese pertenecería a este cabezo en la etapa del bronce final. Por tanto, las estructuras que descubrimos pueden haber sido reutilizadas por esta gente posteriormente. También decir que esta etapa también se caracteriza porque los poblados pasan de donde estaban ubicados en la cultura del Algar a sitios cercanos, es decir, de la mina pasan aquí al Cabezo Malnombre, y ahora en la Sierra Balumba pasan de la zona argárica a la zona que posteriormente va a ser ibérica. En la excavación que también se hizo en el poblado Balumba, en el sector ibérico, en los años 70, bajo los niveles de ibéricos, apareció este muro que está de una hilada o dos, con piedras toscamente colocadas, con un hogar que podemos ver allí, y dentro de ese hogar los carbones dieron una cronología del bronce final. Ya pasamos a la última etapa de la prehistoria que conocemos, que es el mundo ibérico. El mundo ibérico se conforma con características de la población indígena del bronce final, con influencias culturales externas, procedentes sobre todo del Mediterráneo. En un principio eran los fenicios y griegos, y luego también de Centroeuropa y el mundo itálico. Pedro Lillo, que era el experto que en esta época, que el hombre ya falleció, estableció una serie de características de estos poblados, que vivirían entre unas 50 y 100 familias, la economía, como siempre, basada en la agricultura y la ganadería. Y un hábitat defensivo
pero en esta época más defensivo, se construyen más fortificaciones en los accesos, sobre todo en los accesos fáciles a los poblados. Nuestro poblado ibérico de la Sierra de Valumba es uno de los pocos que se ha excavado antes y se ha excavado posteriormente por nosotros. Como vemos, las últimas excavaciones se realizaron en el 2020 y el 2021 bajo la dirección del doctor Ocharán, y hace un año se hizo una pequeña intervención de urgencia que luego la explicará Miguel para qué. Las viviendas ibéricas. Los muros exteriores de las viviendas ibéricas son los que marcan la superficie del poblado, porque todas ellas están adosadas unas a otras, comparten la pared medianera y tienen los accesos hacia el interior. Las viviendas suelen ser de forma rectangular y compartimentadas transversalmente. Puede haber una estancia de mayores dimensiones para hacer la mayoría de las actividades y otras de menor tamaño para almacenar productos agrícolas. Pero en cualquier caso, la mayoría de las acciones se hacen al exterior, como en toda la prehistoria. Las técnicas constructivas, pues parecidas a todas las que hemos visto anteriormente. Muros, zócalos de muros con 3 hiladas de piedra, unidos en seco o trabados, alzados de tapial o adobe. Los alzados aquí ya aparecen enlucidos, tanto exterior como interiormente, como en el interior, al exterior para proteger de la lluvia y al interior puede ser incluso con función estética. La techumbre igual, con troncos de madera sobre los que se coloca un entramado de cañas y una capa de barro para aislar y otra capa de tierra. Aquí ya está un poco más perfeccionado. Los suelos suelen consistir en una superficie nivelada, cubierta de cantos rodados o de pequeñas piedras. Luego se recubre con una capa de tierra, después sobre eso se colocan unos fragmentos cerámicos, pequeños, unos fragmentos de cerámica, y se termina con una segunda capa de tierra y ceniza. También pueden aparecer empedrados sobre los losados. Nosotros no, nosotros solo tenemos allá en los suelos normales. La obra defensiva, aquí tenemos nuestra famosa torre. El sistema de urbanismo característico de los poblados ibéricos proporciona una primera línea de defensa, disponiendo las viviendas tal como hemos comentado, de manera que las paredes traseras en línea configuraban esa primera línea de defensa. El sistema defensivo se basaba, en algunos casos, en el aterrazamiento de las laderas que daban acceso al poblado, obligaban al enemigo a hacer un recorrido circular para acceder al poblado. En otros casos se construyen murallas o con torres defensivas en las zonas de más fácil acceso. Esta torre, bueno, lo que creemos que es una torre, está en la parte más alta del poblado y en lo que creemos que es el acceso al poblado, por similitud con otros parecidos, como el de Torre Paredones. Desconocemos la altura de la torre, como vemos, por planta cuadrada de 8 por 25 por 8 por 25. Desconocemos la altura, pero sumando el zócalo y el alzado, pues por comparación también con otras, tendría entre 8 y 10 metros de altura. En su interior se han encontrado restos de cenizas que podrían pertenecer a unas plataformas donde estarían los vigías. También vemos que está compartimentada, está dividida por unos muros interiores, que podrían ser los tirantes, o contrafuertes para reforzar la estructura, porque originan ahí unos espacios inhábiles. Por eso pensamos que no podía ser una vivienda, esos espacios que no se podía salir, estaba todo cerrado. El material cerámico que hemos hallado dentro, en el interior, nos da una cronología de finales del siglo III, que coincide justo con el final de la Segunda Guerra Púnica. Y los santuarios ibéricos, y aquí ya tenemos santuarios, pueden estar al aire libre
construido, ser edificios sacros como Santuario Ibérico de la Luz o cueva santuario. Esta cueva, que está muy cerquita del poblado, creemos que es nuestra cueva santuario ibérica por los materiales aparecidos. Y ya, como conclusión, podríamos decir, existe la arquitectura prehistórica, ¿no?, muy básica, porque estamos en una época que va evolucionando, y que tenemos mucho por excavar, para encontrar, porque con lo poco que hemos excavado, mirad los resultados, si excaváramos más, supongo que tendríamos unos resultados más espectaculares. Y nada más, si queréis hacer alguna pregunta, pero no he sido muy pesada.